Buenas tardes. Continuamos con la plática. Radiografía de abdomen aún tiene utilidad. Vamos a ver la segunda parte. Habíamos visto ya pues, algunos patrones patológicos, ¿no? Sobre todo en alteraciones con densidades de tejidos blandos, ascitis, abscesos, megalias y aparte alteraciones en el patrón aéreo. Vimos el hilio generalizado, el localizado, o patrón de obstrucción de intestino delgado y intestino grueso. Ahora vamos a hablar ya más en forma de algunas patologías y vamos a dar los datos siempre por radiografía de abdomen, los datos, los signos más importantes. Vamos a empezar con la oclusión intestinal, que es una de las principales indicaciones por las que se pide una radiografía de abdomen. Nada más a manera de recordatorio, la oclusión intestinal representa entre el 12 y el 16% de hospitalizaciones por abdomen agudo. De su mortalidad, pues va entre el 2 y el 8%. Sin embargo, si el cuadro avanza y hay isquemia intestinal, la mortalidad puede elevarse hasta el 25%. De ahí la importancia de identificarla cuanto antes. ¿Por qué? Porque es común el retraso en la atención, porque no se detecta a tiempo y no se detectan las complicaciones, sobre todo no se detecta cuando hay datos ya de isquemia. Entonces, por eso es importante el saber identificar esos signos. Algunas definiciones, porque también como que hay mucha confusión a veces entre la terminología que se usa. Tenemos en primer lugar la obstrucción completa o de alto grado. Como su nombre lo indica, no existe paso ni de líquido ni de gas más allá del sitio de obstrucción. Por otro lado, tenemos la obstrucción incompleta o parcial, en donde sí existe un pequeño paso de líquido o de gas más allá del sitio de obstrucción. Es la que a veces llaman suboclusión intestinal, ¿verdad? Entonces no es tan correcto el término suboclusión, más bien hay que hablar de obstrucción completa o de obstrucción incompleta. También otros términos que tenemos que conocer: ¿cuál es la obstrucción estrangulada? Es aquella en la que el flujo sanguíneo está comprometido, puede haber isquemia, evolucionar a la necrosis y a la perforación. Esta también nos da datos muy específicos. Y también tenemos la obstrucción de asa cerrada, también le llaman encarcerada, en donde la misma asa tiene dos sitios de obstrucción, una proximal y una distal, de tal manera que el segmento dilatado se encuentra encarcelado y, vamos, evoluciona con mayor rapidez hacia la isquemia. Entonces, estos términos también los tenemos que tener a la mano para poder ponerlos en nuestro reporte. Recordar que la mayoría de las oclusiones intestinales se presentan en pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente y se deben a adherencias. Hasta el 75% de estos pacientes tienen como etiología las adherencias, pero también existen otro tipo de causas como las hernias, procesos inflamatorios crónicos como el Crohn, compresiones extrínsecas, por ejemplo, por neoplasias, por procesos inflamatorios, abscesos, cuerpos extraños que haya ingerido el paciente, o el hilio biliar también es una causa de oclusión intestinal. Pues bien, vamos a ver cuáles son los principales signos en la radiografía de abdomen. Vamos a dividir los signos en dos. Primero, los que vamos a ver en la radiografía en decúbito, después los que vemos en la radiografía de pie. Es importante comenzar por estos, por los que se ven en la radiografía en decúbito. ¿Por qué? Porque la primera exploración del paciente siempre es en decúbito. Entonces, lo primero que vamos a ver es la dilatación de asas de intestino delgado mayor a 3 centímetros. En segundo lugar, podemos ver dilatación gástrica.
Vamos a ver el signo del muelle o del resorte, que no es otra cosa sino la apariencia como un acordeón de nuestra asa intestinal. Tenemos la ausencia de gas rectal, tenemos una disminución de gas abdominal, también como un signo de oclusión, y tenemos lo que conocemos como signo del pseudotumor. A veces esta disminución del gas abdominal se debe a que las asas están llenas de líquido. Y estas asas llenas de líquido van a aparecer como una tumoración, por eso el signo del pseudotumor. Bueno, vamos a ver ejemplos de cada uno de estos signos. En primer lugar, pues es fácil identificar la dilatación de las asas. Más de 3 centímetros de diámetro, pueden contener aire o pueden contener líquido, eso es importante mencionarlo. A veces vemos las asas dilatadas con líquido adentro, esas también cuentan, ¿no? Entonces, tenemos una asa intestinal con más de 3 centímetros de diámetro. A veces tenemos dilatación gástrica, de hecho muchos de estos pacientes se presentan con vómito de contenido fecaloide, entonces esta dilatación gástrica también es un dato de obstrucción intestinal. Aquí también vemos la dilatación de las asas de delgado. El signo del muelle o del resorte o del acordeón se produce porque hay un edema que nos muestra con mayor espesor las válvulas coniventes. Estas válvulas coniventes que deben tener un espesor aproximado de unos 2 milímetros, las vemos mucho más gruesas, se hacen más evidentes por el edema y por eso la apariencia de acordeón. Pues la ausencia de gas, tanto en marco cólico como en el recto, pues es un dato muy importante, uno de los datos más conocidos de obstrucción intestinal. Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la obstrucción lleva poco tiempo, todavía podemos tener material de residuo y aire en el marco cólico y puede tardar un tiempo en evacuarse. Entonces, si tenemos otros signos de obstrucción, aunque tengamos algunas burbujitas, ya sea en ámpula rectal o en marco cólico, eso no quiere decir que no haya obstrucción, ¿no? Entonces hay que ver cuánto tiempo de evolución tiene para no confundirnos. Disminución de gas abdominal. Ya habíamos dicho que puede haber disminución del gas, ya sea porque la obstrucción sea muy proximal y ya no haya nada de material ni aéreo ni líquido dentro de las asas, o porque las asas se llenan de líquido y entonces ya no se ve gas. Entonces, en estos dos ejemplos vemos ausencia de asas de delgado, un paciente pediátrico en donde parece que no tiene nada. Lo que pasa es que las asas están llenas de líquido y por eso no se ven. Entonces, disminución del gas abdominal también es un dato de obstrucción intestinal. Y el signo del pseudotumor, si se fijan aquí, las flechas están delimitando una aparente lesión con densidad de tejidos blandos. Se trata de asas que están dilatadas con líquido en su interior. Entonces, estas imágenes que parecen masas, que parecen tumoraciones, pues le llaman el signo del pseudotumor, ¿no? Son asas dilatadas con líquido en su interior. Bien, ahora, ¿cuáles son los datos que vamos a encontrar en bipedestación? Acuérdense que pueden ser con el paciente en bipedestación o se pueden tomar las radiografías en decúbito lateral izquierdo con rayo tangencial. Entonces, estos signos ya los conocemos, vamos a ver múltiples niveles hidroaéreos, pero hay un dato que es importante. Los niveles hidroaéreos también los podemos ver en pacientes que tengan un íleo, tanto localizado como generalizado. Entonces, entre más largos sean estos niveles, se dice que niveles hidroaéreos de más de 2.5 centímetros de longitud se relacionan más con oclusión intestinal
con un hilo. Entonces, entre más longitud tengan estos niveles, más probable que se trate de una oclusión intestinal. Vamos a ver el signo de la escalera. Estos niveles hidroaéreos se van a ir, van a seguir una disposición más o menos en diferentes niveles. Vamos a ver algunos superiores, otros más inferiores, ¿no? A manera de una escalera. Vamos a ver el signo del collar de perlas. Es otro de los signos muy comunes en oclusión intestinal. Vamos a ver algunos ejemplos. La primera, la aparición de niveles hidroaéreos. Esto vamos, todos lo conocemos. Sin embargo, el dato importante que les comentaba es que estos niveles hidroaéreos, entre más longitud tengan, más se relacionan con oclusión intestinal. Recordemos que que el diámetro de un asa intestinal, pues puede ser hasta 3 centímetros. Por eso, niveles hidroaéreos de más de 2.5, 3 centímetros de longitud, ya nos pueden hablar que esas asas están dilatadas. Entonces, estos niveles hidroaéreos largos se relacionan con oclusión intestinal. El signo de la escalera. Aquí las flechas nos señalan los distintos niveles hidroaéreos que se van sucediendo uno arriba de otro, ¿no? Este es el signo de la escalera. Diferentes niveles hidroaéreos en diferente localización, unos arriba de otros. El signo del collar de perlas. Aquí tenemos estas imágenes radiolúcidas, redondeadas, pequeñas. Aquí en la magnificación se ven mucho mejor. Se produce porque el asa se llena de líquido y pueden quedar algunas burbujas de aire atrapadas entre las válvulas coniventes. Entonces nos dan este aspecto circular, ¿no? Que pues alguien vio similar a un collar de perlas. Aquí está esta imagen en decúbito lateral con rayo tangencial para que vean cómo también en estas placas se pueden demostrar este signo, ¿no? Se ve muy evidente el collar de perlas, este paciente que sí está en bipedestación, vemos la dilatación de las asas, vemos cómo las burbujas se quedan entre las válvulas coniventes que están muy marcadas, dando este aspecto en collar de perlas. Bueno, vamos a ver ahora isquemia intestinal. La oclusión intestinal puede evolucionar hacia la isquemia y tenemos que conocer cuáles son los signos de la isquemia para que no se vayan a complicar los pacientes. Vamos a recordar la isquemia mesentérica aguda. Vamos a hablar obviamente de la aguda. La crónica no produce tantas alteraciones. Se debe casi en su mayoría a un émbolo arterial. Esa es la principal causa. Un émbolo arterial en la arteria mesentérica superior. Trombosis arterial de origen aterosclerótico es la segunda causa más frecuente. Y también tenemos la isquemia no oclusiva. ¿A qué se refiere la no oclusiva? A que no hay oclusión del vaso como tal. Sobre todo lo vemos en pacientes con vasoespasmo, pero también se ven estos pacientes con oclusión intestinal, ¿verdad? Y las trombosis venosas son menos frecuentes y esas nos van a dar con menos frecuencia los datos que vamos a ver más adelante. Bueno. ¿Cuáles son los datos que vamos a buscar en una placa simple de abdomen? La primera, pues, es la dilatación de asas, ¿no? Entonces, una asa isquémica siempre va a estar dilatada. Pero la particularidad de la isquemia es que siempre vamos a ver engrosamiento de la pared y de las válvulas coniventes debido al edema que hay. Entonces, en este paciente que ya habíamos visto que tiene una oclusión intestinal, evolucionó a la isquemia, vean cómo se ve el marcado engrosamiento de las válvulas coniventes, que nos habla ya de un edema severo, ¿sí? Este engrosamiento de las válvulas coniventes, cuando la isquemia evoluciona, puede convertirse en una ausencia de válvulas coniventes. En el mismo paciente vemos cómo en segmentos más distales ya no vemos ninguna válvula conivente.
Entonces, acá hay engrosamiento, pero acá hay ausencia de válvulas coniventes. Entonces, ese es un dato ya de isquemia más avanzada. También es común ver líquido interasa. Aquí vemos las asas de intestino delgado con el edema en su pared, en sus válvulas, y vemos toda esta densidad líquida entre las asas de intestino delgado. Este es líquido interasa. También es un dato de isquemia intestinal. Un dato importante que nos habla ya de la gravedad de la isquemia es la presencia de impresiones digitiformes. Estas impresiones digitiformes se ven sobre la pared a manera de punta de dedos, como si estuviéramos poniendo ahí el dedo, ¿no? Sobre la pared del intestino delgado. Estas impresiones nos hablan ya de un edema muy severo en la pared. Tenemos este ejemplo de varias impresiones digitiformes. Aquí otro ejemplo del sigmoides también, impresiones digitiformes. Otro dato aquí de esta placa importante, vean la ausencia prácticamente de gas intestinal. Solo vemos esta asa que está distendida con sus impresiones digitiformes, ¿no? Entonces, este paciente pues ya tiene una isquemia bastante severa. Otra imagen en donde igual vean cómo casi no se ven asas intestinales, solamente vemos un segmento, en este caso colon transverso, con estas grandes impresiones digitiformes en su pared. Entonces, estos pacientes tienen una isquemia muy severa, muchos de ellos ya pueden estar incluso perforados, entonces no es raro ver datos de isquemia como estos asociados a neumoperitoneo. Y bueno, un dato ya de mayor gravedad, pues es la presencia de gas en la pared intestinal. Si ustedes ven en este paciente, en estas radiografías, vemos que se delimita el contorno de muchas de las asas debido a la presencia de gas en la pared. Entonces, sobre todo en las más periféricas es mucho más visible, ¿verdad? En las asas más periféricas podemos ver esta línea radiolúcida que las está bordeando. Se trata de gas ahí en la pared intestinal, ¿no? O neumatosis intestinal, que también se le llama. Entonces vemos múltiples asas con gas. Aquí vemos las paredes gruesas y con esta línea radiolúcida ahí en su interior. Entonces, la neumatosis intestinal, la presencia de gas en la pared, ya es un dato de una isquemia muy avanzada. Igual en estos pacientes ya puede haber datos de perforación intestinal, ¿no? Bien. Y ahora que estamos hablando de perforación, vamos a ver por último neumoperitoneo. Muchas veces la indicación de la radiografía de abdomen es la detección de aire libre. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ello. Para empezar a tratar esto del neumoperitoneo, vamos a ver cuáles son las principales causas, causas que tienen que ver con el tubo digestivo. La más común, la perforación de una úlcera benigna, por ejemplo, en el estómago, en el duodeno, pero también puede haber perforación secundaria a una neoplasia. Sí, por ejemplo, en el colon con frecuencia nos dan este neumoperitoneo. Procesos inflamatorios agudos también se pueden perforar, como la apendicitis o como la diverticulitis. También puede haber perforaciones por cuerpos extraños que haya ingerido el paciente. O también hay patologías como la neumatosis intestinal cistoides, en las cuales el paciente tiene formación de quistes de aire dentro de la pared que se rompen. Se produce un evento de neumoperitoneo, se absorben y más adelante vuelven a hacer esta neumatosis intestinal. Entonces, sin embargo, las causas más frecuentes que tienen que ver con el tubo digestivo
es la perforación de úlceras, ya sea benignas o malignas, y los procesos inflamatorios agudos. También hay otras causas traumáticas del neumoperitoneo. Siempre que vemos un paciente con neumoperitoneo, tenemos que preguntar si el paciente no fue intervenido quirúrgicamente, ¿no? Entonces, el abrir el abdomen obviamente deja gas residual. También en esos pacientes que tienen gas residual, puede haber una dehiscencia de anastomosis y nos podemos confundir, podemos pensar que el neumoperitoneo que estamos viendo se debe a que fue operado recientemente. Sin embargo, cuando hay una dehiscencia de anastomosis, la cantidad de aire que vemos en la cavidad es mucho mayor. También hay pacientes que pueden tener antecedente de una endoscopía, de una biopsia, pueden tener alguna herida penetrante que cause el neumoperitoneo, vamos, algún procedimiento percutáneo que sea lo que nos haya introducido gas a la cavidad. Entonces, estas son causas traumáticas de neumoperitoneo. Bien, ¿cuáles son los signos del neumoperitoneo? Obviamente el principal de estos signos, el más famoso es el signo de Rigler. Algunos le llaman de la doble pared. ¿En qué consiste ese signo? Normalmente el aire solamente delimita la cara intraluminal de la pared intestinal. Cuando existe aire extraluminal, se pueden delimitar con precisión las dos caras de la pared de esa asa. Entonces, estas imágenes son del artículo original publicado por Rigler. Si ustedes ven la fecha que tiene aquí esta radiografía, 6 de diciembre de 1937. Entonces, imagínense cuántos años tiene de haberse descrito los signos del neumoperitoneo. Entonces, ya pronto vamos a estar celebrando el centenario del signo de Rigler, ¿verdad? Entonces, tenemos estas radiografías del artículo original, ¿no? Podemos ver bien delimitada la pared de las asas intestinales, tanto por dentro como por fuera de la asa, ¿no? Este es el signo de Rigler o de la doble pared. Tenemos que tener cuidado porque la superposición de asas puede simular este signo. Aquí tenemos dos ejemplos en donde las asas están superpuestas y parecería que se delimita bien la pared por dentro y por fuera. Sin embargo, esta es superposición de asas, no es neumoperitoneo. Aquí tenemos otro ejemplo en donde las asas están superpuestas, por lo que simula un signo de Rigler o de la doble pared. ¿Qué pasa? A veces el aire se queda atrapado entre varias asas y adquiere una configuración que puede ser triangular, puede ser incluso cuadrangular. A veces esto le llaman el signo del triángulo. Aquí vemos claramente, sí es un signo de Rigler, vemos la pared bien delimitada tanto por dentro como por fuera del asa. Lo mismo con esta asa que es vemos por fuera, vemos por dentro, bien marcada su pared. Esto es signo de Rigler, signo del triángulo. Otro ejemplo, tenemos las asas muy distendidas. Sin embargo, en algunas de ellas vemos la pared marcada tanto por dentro como por fuera. Vemos algunas zonas en las que se distinguen estas pequeñas colecciones entre las asas. Les digo que a veces adquieren una configuración triangular, a veces un poquito más cuadrangular. Entonces tenemos zonas con signo de triángulo y zonas con signo de Rigler, ¿no? O de la doble pared. Este paciente con neumoperitoneo. Otro dato importante que se describió también hace muchos años es la presencia de gas en el cuadrante superior derecho. Este aumento en la radiolucidez del cuadrante superior derecho muchas veces pasa desapercibido. Y lo que pasa es que el aire puede adoptar tres tipos de configuración: triangular, lineal y redonda. Por ejemplo, aquí en este primer caso tenemos una imagen triangular subhepática. Esto es gas debajo del hígado
Eh, Esto es un dato que a veces se pasa desapercibido, ¿verdad? También habla del neumoperitoneo. Aquí vemos una imagen muy pequeña, lineal, también por debajo del hígado. Otro dato del neumoperitoneo. A veces nos confundimos, pensamos que es la interfase grasa habitual que vemos. No, no es la interfase grasa. Tiene una densidad de aire, entonces esto es gas subhepático, ¿no? Tenemos este ejemplo, este caso ya lo hemos visto. Vean por debajo del hígado esta imagen triangular con densidad aérea. Aquí está la magnificación para que la veamos con mayor detalle. Esto es gas subhepático. Esto es un dato del neumoperitoneo. Aparte tenemos pues el signo de Rigler o de la doble pared. Entonces evidentemente este paciente tiene neumoperitoneo. A veces no vemos este gas subhepático, nada más, pero sí vemos un aumento en la radiolucidez de todo el cuadrante superior derecho. El hecho de que esté el hígado hace que el cuadrante sea más bien radiopaco. En este caso vemos radiolúcido todo el cuadrante. Entonces esto es un dato también de neumoperitoneo. También es como una visualización de ligamentos. Eh, los que se visualizan con mayor frecuencia son los ligamentos falciforme o los ligamentos umbilicales inferiores. El ligamento falciforme lo vemos en este ejemplo. Tenemos aumento en la radiolucidez de todo el cuadrante superior derecho y aparte se delimita muy bien el ligamento falciforme como esta imagen lineal, radiopaca, vertical. Cuando hay una gran cantidad de aire libre, se pueden visualizar espacios virtuales que habitualmente están llenos de grasa, como el espacio de Morrison o la transcavidad de los epiplones. Entonces, estos grandes espacios que habitualmente tienen grasa se empiezan a llenar de aire. Entonces, otro dato de neumoperitoneo es la visualización de espacios virtuales con densidad aérea. Lo mismo pasa con la superficie inferior del diafragma. Nosotros muchas veces buscamos aire subdiafragmático como dato del neumoperitoneo. Cuando la cantidad de aire es mucha, entonces podemos ver toda la superficie inferior del diafragma marcado por la presencia de gas. Aparte de tener este gas sufrénico, pues también tiene el aumento en la radiolucidez del cuadrante superior derecho. Y bueno, pues el que le llaman signo del balón, algunos dicen que de fútbol americano, otros dicen que de rugby. ¿De qué se trata? Se trata de que hay una gran cantidad de aire en la cavidad peritoneal con centralización de los órganos y esto da una configuración ovoidea. Esto se presenta con mayor frecuencia en pacientes pediátricos, aunque también los pacientes adultos pueden tener este signo, ¿no? Aquí tenemos, aquí este ejemplo es muy representativo porque tenemos el signo de Rigler, estamos viendo la pared de las asas tanto por dentro, intraluminal, como extraluminal. Aquí tenemos el signo del triángulo, una pequeña colección triangular aquí entre las asas. Tenemos visualización de espacios virtuales que están llenos de grasa, pero en este caso es la cantidad de aire tan importante que se llenan de gas y tenemos este signo, ¿no? del balón de rugby o de fútbol americano. Entonces, este es un ejemplo muy representativo de neumoperitoneo. Bien. ¿Qué podemos concluir con respecto a la pregunta que nos hacíamos al principio? ¿Todavía tiene utilidad la placa de abdomen? Bueno, como podemos ver, la placa de abdomen sigue siendo un método de imagen muy útil, sobre todo en los pacientes que llegan con abdomen agudo y no hay una tomografía disponible porque el cirujano de inmediato pide una tomografía.
el radiólogo también. Vamos, no es necesario muchas veces llevar al paciente a otro lugar donde sí haya tomografía. Una radiografía de abdomen nos puede dar mucha información sobre la gravedad del paciente. Si nosotros nos habituamos a ver radiografías de abdomen, vamos a poder llegar a diagnosticar con precisión pacientes que sí requieran tratamiento quirúrgico de pacientes que puedan tener una conducta un poquito más expectante. Y esto es muy importante para el cirujano, ¿no? El cirujano muchas veces llega preguntando, ¿lo meto o no lo meto a quirófano en este momento? Entonces, la placa sí nos puede dar la información necesaria para poder saber qué actitud tomar con el paciente. Sin embargo, como en todos los estudios de imagen, el conocimiento de la historia clínica es fundamental. Si nosotros no tenemos conocimiento de los datos clínicos del paciente, de cómo ha sido su evolución, antecedentes, por ejemplo, si ha sido operado, si no ha sido, etcétera, etcétera, vamos a estar divagando mucho con la información que nos dé la placa. Entonces, tenemos que tener la información clínica precisa, completa, para poder hacer una interpretación mucho más específica. Entre menos datos clínicos tengamos, nuestra conclusión va a ser más inespecífica. Entonces, debemos tratar de ser lo más precisos posibles. Para eso es fundamental la presencia, perdón, el conocimiento de la historia clínica. Entonces tenemos que ser exigentes en ese sentido para poder interpretar una placa. Hace poquito sucedió algo que no pasaba hace muchos años en nuestro servicio. Nos quedamos sin tomografía. Y al principio pues era un poco divertido ver la cara de los clínicos, de los cirujanos, ¿verdad? Cómo se preocupaban de que no había tomografía porque decían, ¿qué vamos a hacer, verdad? Sin embargo, pues lo divertido de ver sus caras se convirtió en preocupación al ver que cuando empezaban a salir las placas de abdomen, pues los residentes no sabían ni por dónde interpretarlas, ¿verdad? Entonces, el objetivo pues, de esta plática pues, fue dar un panorama general, pero también invitar a los médicos que están en formación pues a que vean con mayor frecuencia placas de abdomen, aprendan los signos, repásenlos, vean la bibliografía, casi ya no quieren ver libros, ¿verdad? Ya váyanse a los libros más viejitos que tienen todos estos signos. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante. Desgraciadamente en nuestro país, pues las tomografías pues no son tan disponibles como quisiéramos, ¿no? Entonces van a tener muchos casos de abdomen agudo que van a tener que ser valorados por placa de abdomen. Entonces la invitación pues es que se vuelva a repasar, se vuelva a estudiar toda esta patología por placa de abdomen, nos pongamos a ver radiografías. Yo siempre he pensado que la radiología simple pues es lo menos simple de la radiología. ¿Por qué? Porque sí se necesita mucha experiencia para poder dar diagnósticos precisos. Pues eso es todo, muchas gracias. Quedamos a deber para otra ocasión la plática de tumores pancreáticos. Está el compromiso de darla más adelante. Nada más que pues nos alargamos mucho con esto de la radiografía. Bueno, pues muchas gracias.